Continuamos con nuestra serie SOS, cuando siento que Dios no escucha. Hoy quiero que pensemos en qué hago en este encierro. Ya llevamos varios días de cuarentena, además de los días del simulacro, y creo que son tiempos que se vuelven difíciles para algunas personas en la convivencia. Para algunas personas ha sido un tiempo especial, estar en familia, crecer, pero para otros ha sido complicado. Complicado por varias razones. Por el tema laboral, el tema económico, pero quiero que pensemos en el tema hacia el interior de la familia. Hay personas que están angustiadas, preocupadas y ante tantas noticias de mortandad, noticias que nos dicen que esto va a ser peor y puede ser cierto, esto apenas empieza y nos llenamos de preocupación, angustia y surge también como el desorden a veces por no tener un horario, por eso hay tantas recomendaciones en cuanto a esto, pero quiero que pensemos en esta mañana en 4 aspectos que debemos desarrollar en este encierro. ¿Qué hacer en este encierro? Y quiero responder esta pregunta a la luz de algo que Pablo le dice, el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, les dice en su carta 4 aspectos que ellos deben desarrollar. Después de una cantidad de enseñanzas, termina con unas recomendaciones y que creo que son tan importantes para este tiempo que estamos en cuarentena. Yo quiero que podamos ver lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4. El versículo 4 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Uno lee esto y dice, Pablo está loco. Alégrense siempre, alégrense siempre. ¿Cómo me voy a alegrar siempre? Uno no puede estar alegre siempre. La vida está llena de problemas, de dificultades y ahora en esta cuarentena pues peor, ¿cómo me voy a alegrar? Cuando Pablo escribe esto, él estaba preso. Uno imagina a alguien diciendo esto viviendo el mejor momento de su vida. No, Pablo estaba preso injustamente y desde la prisión va a decir, alégrense. ¿Cómo es posible esto? Esto es ilógico, es antinatural. ¿Cómo uno va a estar preso y feliz o animando a otros a que estén felices? Lo que quiero que pensemos aquí es que cuando el autor dice esto, él está hablando de una alegría que no depende de las circunstancias externas, no depende de lo que estamos viviendo en este momento, sino depende de algo que hay en el corazón. Es el resultado de que una persona viva en profunda y estrecha relación con Jesucristo. Vale decir, hay motivos mayores, superiores para estar feliz. Le pongo un ejemplo. Hay personas que están tristes, achantadas, y de pronto se enamoran. La vida le cambia. ¿Por qué? Porque hay un motivo, hay algo más grande que le hace estar feliz a pesar de todos los problemas que pueda estar viviendo. Los problemas no han cambiado, los problemas continúan, pero como ahora está enamorado, sonríe y está feliz. Ya no camina, parece que levitara, porque está enamorado. Quiero decirle, cuando una persona vive enamorado del Señor Jesucristo, porque tiene una relación personal con Él, que esto es un milagro. Es cuando una persona en fe se acerca al Señor, arrepentida porque es pecador, y le dice, Señor Jesús, ven a mi vida, el milagro ocurre, que Él viene a ser morada en nosotros. Y es allí cuando podemos tener una alegría interna a pesar de lo que estamos viviendo afuera. Por eso, alégrense siempre, dice. Y esta verdad de tener una relación personal con el Señor permite que aún en momentos difíciles podamos tener ese gozo en el corazón. Y Él dice, insisto, dice, y 2 veces dice, alégrense. Que podamos pensar en esto, en este encierro. Ojalá podamos tener espacios para buscar al Señor, para que ese gozo, esa alegría de la salvación, de saber que somos seres trascendentes, de saber que con coronavirus o sin coronavirus, con vida o con muerte, tenemos razones mayores para vivir. Alégrense en el Señor en medio de esta situación, que el saber que somos hijos de Dios y tenemos una relación personal con Él nos dé motivos para estar alegres. De tal manera que la convivencia sea mejor, porque si estamos en comunión con Él, es mejor la comunión también con los que están alrededor nuestro. Pero no solamente dice esto, dice algo más. Dice en el versículo 5, quiero que usted lo lea ahí, dice, y lo va a tener aquí en pantalla, dice, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Acá dice que su amabilidad sea evidente, que se note. Gracias a Dios, este ha sido un tiempo donde la solidaridad ha aflorado. Hay gente que ha estado dispuesta a ayudar
de una u otra manera, gracias a Dios. También ha habido gente perversa con noticias falsas. No sé si han visto, muchas noticias falsas. Gente diciendo que en tal lugar están repartiendo comida, hay gente que ha ido corriendo a ese lugar y nada. Qué tristeza. Pero qué bueno también que se despierte esa preocupación, ese interés los unos por los otros. Cuando acá dice que su amabilidad tiene que ver con su gentileza, su bondad, su cordialidad, sea notoria a todos, no solamente a algunos. Que este sea un tiempo donde podamos ser amables con otras personas. Qué bueno que usted haya hecho compras extras y haga provisión para su hogar, pero qué bueno pensar también en otros que no pueden hacer lo mismo. Qué precioso que en la confra ha habido personas que han llamado, han adoptado otras familias, han estado pendientes de otros. Miren, eso es ser iglesia, eso es ser una familia donde podemos estar pendientes unos de otros. Y quiero decirle, ahora en el interior de su hogar, que usted pueda ser amable, los hijos con los padres con los hijos, pero allí, lejos de ser momentos difíciles, de discordia, de pelea, más bien sean momentos donde podamos ser amables el uno con el otro, porque Jesucristo en nosotros nos hace diferentes. Por eso, que en este encierro podamos disfrutar de la comunión con Dios. Ya no hay el afán que corra de un lado para otro, el trancón, ese tráfico tan horroroso. Ahora usted está en casa, estamos en casa. Que podamos disfrutar de la comunión con Dios, que nos permita tener alegría en el corazón, que se refleje en nuestra relación con otros, y que podamos ser amables. Y dice, el Señor está cerca. Algunos dicen, está hablando de la segunda venida. Sí, es probable, pero también muchos autores estudiando el tema dicen, se está refiriendo a que el Señor está cerca de su pueblo y oye su clamor. Seamos amables el uno con el otro, porque el Señor está en medio de nosotros. En este tiempo de encierro, que la alegría, fruto de una relación con Jesús, sea evidente en nosotros. Que la amabilidad entre nosotros y hacia otros también sea un tiempo para que en esta cuarentena sea evidente. Lo otro que dice el texto, en el versículo 6 y 7, dice, y quiero que lo puedan ver, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es otra locura, no solamente alegrarse, no solamente ser amable, sino ahora no se inquieten por nada. Cuando usted compara traducciones de la Biblia, y le animo que haga eso cuando usted lea la palabra de Dios, va a encontrar que en otra dice, no se afanen, no se inquieten, no se preocupen. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Uno lee estas recomendaciones y uno dice, oye, esto es locura. Me piden que me alegre, me piden que sea amable en un tiempo donde cada uno está pensando en sí mismo, y ahora me piden que no me preocupe. Sí, ¿sabe? Así es la vida con Jesús. Es totalmente paradójica. Acá dice, no se preocupen. Más bien, y vea lo que dice, en vez de preocuparnos, dice, oren en toda ocasión. Dice, en toda ocasión, en todo momento. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Es a Él a quien debemos ir. Por eso en estos tiempos, en estos días de cuarentena, lejos de afanarnos con tantas noticias, ciertas y falsas, que más bien nuestra actitud sea, yo quiero ir al Señor, y quiero orar, y quiero rogar por Colombia, por el mundo. Gracias a Dios por esas cadenas de oración, momentos de oración que se están organizando en diferentes lugares, pero lejos de afanarnos, que podamos orar, que podamos rogar y presentar nuestras peticiones a Dios. Miren, esto de afanarse es algo complicado. Yo les confieso, este es uno de mis pecados. Yo soy una persona afanada. Algunos me dicen, no, pero usted sonríe, se ve alegre. La procesión va por dentro. Siempre he sido afanado, por eso he sufrido de gastritis, sufrido de espasmos, dolores en el cuello. Y me pongo a orar y también a hacer ejercicio. Y en este tiempo que no puedo hacer ejercicio, me gusta salir en bicicleta y ahora me toca aquí en casa. Pero quiero que pensemos en algo. Cuando uno se afana, además del afán, va a tener más problemas. Surge una cantidad de enfermedades. Aquí el texto está diciendo que debemos orar.
Y es algo que quiero animarle que usted y yo hagamos en este tiempo. Y le digo como alguien que vive en carne propia esto porque es propio de mi naturaleza. Unos se preocupan más que otros. Hay gente que es muy fresca. No estamos hablando de esa frescura que caracteriza a cierto tipo de personas. Lo que estoy diciéndole es que lejos de afanarnos, de inquietarnos por tantas cosas, que ojalá podamos orar más, rogar, dice presentarle las peticiones a Dios dándole gracias. Dice denle gracias. En estos días es difícil ser agradecido, pero ojalá podamos serlo. Qué bueno vivir dando gracias a Dios y a los demás. Acá dice denle gracias a Dios. Y cuando uno hace esto, en vez de afanarnos, orar, presentarme ante Dios, ser agradecido ante Él, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y vean la palabra tan bonita, dice cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra parte es orar, es llegar delante de Dios y decirle: Señor, estas son mis preocupaciones. Hay gente preocupada por la parte económica, tiene toda la razón para preocuparse por eso. Otros preocupados por la salud, son días donde usted no se puede enfermar porque si tiene que ir a una clínica, a un hospital, están saturados atendiendo tantos casos. Son días para preocuparse. Hay gente preocupada porque tiene familia que quedó atrapada en una ciudad. Pero que sean tiempos para orar, rogar y ser agradecidos con el Señor. Si hacemos nuestra parte, Él va a hacer la suya. Lo que Él dice es cuidará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno pensar que Isaías 26:3 dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que en estos días de tanta preocupación y de tanta ansiedad, que podamos más bien poner nuestras cargas en el Señor. Pero no solamente dice que alégrense, sean amables, no se inquieten o no se afanen, sino el versículo 8 y 9 dice lo siguiente: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Vean lo que está diciendo acá. Dice, consideren bien todo. ¿A qué se refiere? A que concéntrense, atiendan, tengan en cuenta, piensen en este tiempo, donde nuestra mente se llena de muchas ideas. Ojo, tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Tengamos cuidado con lo que estamos albergando aquí, dándole vueltas. Hace un par de días, mi hijo me decía que él llevaba más días de encierro, porque la universidad había suspendido clases antes y estaba estudiando en casa. Y cuando él pensaba, llevo tantos días encerrado, le entraba cierta angustia. Pero cuando luego pensaba, no, yo estoy en casa, estoy con mi familia, tengo lo que necesito, puedo seguir estudiando, se tranquilizaba. ¿Qué quiero decir aquí? Cuide cómo piensa y cómo ve esta situación. Tengamos cuidado. Es tiempo para llenar nuestra mente, no como dicen los otros, actitud positiva, llene su mente de cosas buenas. Vea la gran diferencia entre personas que enseñan esto de actitud positiva, de esto de programarse neurolingüísticamente, es que todos sus recursos están en lo que el hombre pueda producir. Es netamente antropocéntrico. Lo que quiero decirle es, sí, hay que cambiar nuestro modo de pensar, pero cuando estamos hablando de vivir con Jesucristo, el origen no es antropocéntrico, es cristocéntrico. Es Él en el hombre, produciendo una manera diferente de ver la vida. Por eso es mucho más grande, es mucho más fuerte, es mucho más transformador, porque es en el poder del Espíritu Santo. Aquí dice, piensen en qué, ojo, dice, piensen en todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Llenemos nuestra mente de estas cosas, llenemos nuestra mente de la palabra de Dios.
Miren, hay una frase que usan muchos conferencistas hablando de superación y todo esto, y lo digo con respeto, pero quiero que noten una gran diferencia. Hay gente que dice esto, dice, lo he escuchado de pronto, dice: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. A la luz de las enseñanzas de Jesús, yo creo que es al revés. Y escúchelo bien. Yo creo que empieza con el destino. Mi destino eterno da como resultado un carácter. Un carácter que se traduce en hábitos, y estos hábitos se evidencian en actos. Es decir, cuando una persona le entrega la vida a Jesús porque arrepentido se da cuenta de que es pecador y le dice: Señor Jesús, ven a mi vida, su destino eterno cambia, porque ahora puede decir que él sabe que vivirá para siempre y por la eternidad con Jesucristo. Cuando hay un destino eterno que ha cambiado, ya no es lejos del Señor, ahora es cerca de Él para siempre, eso produce un cambio en el carácter. Y uno comienza a tener hábitos distintos y luego se evidencia en actos diferentes. Por eso creo que el punto de partida es otro, y debemos tener mucho cuidado con esto. En este tiempo de encierro, de cuarentena, tengamos cuidado con estas cosas. Quiero que pensemos seriamente en esto. Alegrarse, el ser amable, el no afanarse, el pensar en lo que realmente debemos pensar. Humanamente no es posible. Humanamente hacemos lo contrario. Por naturaleza, en vez de alegrarnos, nos entristecemos. En vez de ser amables, somos egoístas y pensamos solo en nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Nos angustiamos, es difícil relajarnos. Y comenzamos a pensar y a llenar nuestra mente de todo aquello que más bien nos hace daño. Por eso quiero decirles, la presencia de Jesús en el hombre hace que uno pueda ver la vida y aún las circunstancias difíciles como la que estamos viviendo de una manera distinta. Algunos están diciendo, y con razón, estamos en el fin de los tiempos. No sé, pero sí la Biblia dice que vendrán pestes y vendrán todas estas cosas, sí, pero que el Señor va a venir pronto. Dice, sí, el Señor va a venir, pero ¿sabe? No creo que venga tan pronto, porque hay mucha gente allá esperándolo. Dice la palabra de Dios que el Señor va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Entonces todavía no creo que llegue el final de los tiempos, pero sí estamos viviendo situaciones difíciles que humillan al hombre, que nos hacen ver nuestra incapacidad frente a estas cosas. Por eso, a manera de conclusión, yo quiero decirle lo siguiente: en medio de cualquier circunstancia de la vida, la presencia de Jesús en nosotros nos hace diferentes. Podemos llegar a ser felices, amables y dejar nuestros afanes delante de Dios para vivir pensando solo en lo que a Él le agrada, para que su paz esté siempre con nosotros. En estos tiempos difíciles, ojalá podamos vivir la verdadera vida que Dios quiere allí en su hogar donde usted está. Que esa alegría fruto de la comunión con Dios, que esa amabilidad fruto del milagro que Dios hace en un hombre que se humilla delante del Señor, el poder descansar y confiar en Él. Y vuelvo y repito, es algo que tenemos que hacer continuamente y llenar nuestra mente de las cosas que Él quiere que tengamos en nosotros. Botemos aquello que nos hace daño, creámosle a Él, vivir creyendo en lo que Él ha dicho. Le repito lo que dijimos hace 8 días. Madurez espiritual no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con llenar la cabeza de muchas ideas, aún de memorizar la palabra de Dios. Qué bueno que usted la memorice. Madurez espiritual no tiene que ver con conocimiento. Madurez espiritual tiene que ver con creer, confiar en Dios, confiar en Él, quien dijo ser, quien es y que hará lo que ha prometido. Él cumple su palabra. Por eso, a manera de pregunta, de reflexión, le quiero dejar esto. Queremos venir ante Dios para dejar nuestros afanes y pensar solo en Él y lo que a Él le agrada. En estos días de cuarentena, aprovecha el tiempo no solo para trabajar, no solo para hacer aquello que nunca hizo. En estos días de cuarentena, que la convivencia allí en familia sean momentos donde se pueda reflejar lo que es realmente la vida cristiana en acción. Que la gente se pueda acercar a Jesús en este tiempo para que pueda vivir la verdad del Evangelio. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario
para que usted y yo podamos vivir de una manera diferente en cualquier circunstancia de la vida, sea en esta o sea en otra. Que el Señor nos permita vivir la verdad de su palabra. Vamos a orar. Señor, en tiempos difíciles como en los que estamos, donde muchas veces la preocupación, la angustia nos lleva a pensar solo en nosotros mismos y en llenar nuestra mente de tantas cosas que a ti no te agradan. Te queremos rogar, Señor, que en estos días de cuarentena podamos pensar en lo que tu palabra nos enseña, que podamos vivir la alegría fruto de una comunión contigo, que podamos ser amables unos con otros porque tú haces esa diferencia en nosotros, que podamos dejar tanto afán y más bien correr a ti en oración y ruego, siendo agradecidos por lo que tú haces con nosotros. Y Señor, podamos pensar y poner nuestra mente en aquello que tú quieres que pensemos. Señor, para seguir confiando en ti, para seguir creyendo en ti y seguir poniendo nuestra vida y nuestros afanes y todo en tus manos. Señor, qué bueno poder vivir la vida sabiendo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saber que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, porque tuyos somos. Señor, en estos tiempos de cuarentena, que cada familia pueda vivir la realidad del Evangelio. Señor, oramos en tu bendito y santo nombre.